Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 12 catástrofes que no se pudieron evitar y vamos a hablar de una catástrofe que va a ocurrir en este canal dentro de poco. Por culpa de los estafadores, por culpa de la justicia, no voy a subir más vídeos ni en el canal de V ni en el canal de Vcito. Lo subiré todo a un tercer canal. Me da pena porque, hostia, me hacía ilusión, ¿no? Llegar a los 10 millones y por culpa de un gilipollas no puedo. Al fin y al cabo, vosotros veis los vídeos. Mira, 10 minutillos, tal. Hay que pagar a Andoni, al editor. Seguramente Dani, el editor del canal secundario, vuelva para editar los gameplays. Y nada, sí que es cierto que me da mucha pena, pero el canal de V y el canal de Vcito los voy a dejar en stand-by, los voy a dejar fuera. Resumen rápido. La justicia no está actuando, motivos desconocidos y todo el dinero se está yendo a empresas. Porque hay deudas firmadas supuestamente por mí. Ya os digo, el estafador me falsificó la firma y ala. Y las empresas dicen: No, tú firmaste con nosotros. y por mucho que tú le pongas a la empresa las pruebas, si no lo hace un juez, pues a la empresa se la pela que flipas. Por mucho que tengas toda la razón del mundo. Los mega empresarios son una mierda. Y una de esas empresas es una subempresa de Amazon. Es que no es que digas: No, es una empresita que está empezando y por eso iba mal de dinero, ¿no? millonario robándole a pobres. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Por cierto, el canal es este, el que estáis viendo ahora en pantalla. Es un canal terciario que tenía por ahí. Y nada, vamos a darle un poquito de vida. Primer reto: llegar a los 100.000. Y después de esta intro que puede ser triste y a la vez no, porque vamos a ir con todo en otro canal, vamos a ver 12 catástrofes humanas que realmente tienen importancia. En el Titanic, las primeras personas murieron sin saber siquiera que el barco se estaba hundiendo. Era casi medianoche cuando... Te pilla de medianoche que se está hundiendo el barco. Tú estás aquí en las habitaciones de abajo, de repente te levantas en una pecera. Te dices: hostia, que me muero aquí. No te da tiempo de llegar a la parte donde un hombre está gritando: mujer. Eres el niño primero. Yo me disfrazaría de niño para subirme a la lancha salvavidas y salvarme. el mayor símbolo de lujo y tecnología de su tiempo rozó un iceberg en la oscuridad del Atlántico. No hubo explosiones ni fuego, solo un desgarrador sonido metálico. Y sin embargo, en ese instante todo estaba perdido. Diseñado por la White Star Line, el Titanic tenía 16 compartimentos estancos que, en teoría, lo hacían insumergible. En teoría lo hacían insumergible, pero claro, si se raja el casco del barco, a la mierda, ¿eh? Un cacho de hielo se tumbó un barco, ¿eh? Fue una broma. En teoría lo hacían insumergible, pero había un error fatal en esa lógica. Si más de 4 compartimentos se inundaban, el barco no flotaría. Aquella noche se rompieron 5. Mientras algunos pasajeros aún dormían, el agua ya se deslizaba entre paredes de acero. El Titanic parecía estable al principio, pero simplemente era la antesala al colapso. Intentaron enviar señales, pero el Carpathia, el único barco cercano, estaba a horas de distancia. La señal más cercana que recibieron para que les echaran un cable estaba a horas de distancia. No llegas, ni de coña. Y claro, el barco hundiéndose, hombre, tiene que ser desesperante, ¿eh? Ver que el barco se está poniendo de pie para luego hundirse, tiene que ser jodido, ¿eh? Entonces apareció otro problema. Solo había botes para la mitad de las personas y muchos ¿Cómo? ni siquiera se llenaron. Algunos no querían dejar el barco, otros ni siquiera llegaron a la cubierta. De las 2.200 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron. Bueno, pero acaba de dar la data de que había gente que no quería abandonar el barco. Entiendo de que si eres el capitán te quieras marcar la película americana y decir: Hey, yo me hundo con mi barco. Yo hasta el fin con el barco. claro, el capitán ahí, todo épico, tal, perfecto. Pero un pasajero, No, yo no me bajo del barco. yo salto al bote de cabeza. Pero es lo que decimos, habían 2.200 personas, habían botes para 1.100 personas, sobrevivieron 706, sobraron botes. Mujeres y niños primero, ¿no? Quien llegue al bote se salva. Yo creo que iba un poco por ahí. En su mayoría pasajeros de tercera clase y tripulantes murieron atrapados y congelados, ignorados por un sistema que priorizaba el estatus antes que las vidas. Lo que parecía ¿Cómo? O sea, en la peli lo de mujeres y niños primero lo hicieron para quedar bien, ¿no? Pero en la vida real fue, bueno, ¿Quién tiene más dinero de aquí? Venga, pues tú te salvas. una hazaña de ingeniería, se convirtió en una tragedia por exceso de confianza. El Vaya. Titanic no solo se hundió por un iceberg, se hundió por la arrogancia. pero ¿cómo que se hundió el barco por la arrogancia? ¿Se hundió porque el barco le metió un cate al hielo? Y ya está. Yo sé que hay mucha gente que al igual dice: No, lo hundieron a propósito, tal. hay mucha teoría conspirativa. La ves y dices: hostia, me encaja por lo que sea. Es como las Torres Gemelas. ¿Ese atentado realmente fue provocado por Estados Unidos? Claro, te pones a ver noticias como las torres se aseguraron una semana antes y dices: hostia,
me creo la conspiración. Pero bueno, hasta que alguien no abra la boca no lo vamos a descubrir. Sigamos. La tragedia de Halifax empezó de una manera casi inofensiva. El 6 de diciembre de 1917, miles de personas salieron a la calle con total calma, simplemente para ver un barquito envuelto en llamas flotando lentamente hacia el muelle de Halifax. Vale, de chill, ¿no? Estamos en Halifax. Oye, que viene un barquito en llamas hacia el puerto. Te asomas y a ver qué pasa. No sabían que estaban a segundos de ser desintegrados. Ese barco era el Mont Blanc, un carguero francés que transportaba una combinación letal: ácido pícrico, TNT, benceno y otros explosivos. Y franceses. Básicamente se juntaron los peores ingredientes hacia la costa de Halifax. O sea, llega un barco bomba, ¿no? Seguramente nos comparen la explosión que se produjo ese día con alguna explosión más moderna, ¿eh? Vamos a verlo. Todo lo necesario para borrar una ciudad del mapa y nadie lo sabía. ¿Qué? No llevaba bandera de advertencia. La catástrofe comenzó con una simple colisión en el estrecho puerto de Halifax. ¿Vale? Un malentendido de navegación entre el Mont Blanc y el buque noruego Imo provocó un choque. El impacto provocó un incendio a bordo del Mont Blanc. Su tripulación, sabiendo que el barco era una bomba flotante, saltó por la borda y huyó sin dar explicación. O sea, la tripulación dijo... Nos la pela todo. Como explote el barco, nos desintegramos. La tripulación saltó por la borda. Yo creo que es lo normal, ¿no? De alguien. Claro, luego te quedas en el agua. Solo tienes que calcular cuando explote el barco para sumergirte y te salvas. A ver. El verdadero problema apenas comenzaba. El barco siguió ardiendo a la vista de todos. Ni bomberos, ni soldados, ni civiles sabían lo que estaba por explotar. La peña flipando, ¿no? La peña diciendo, hostia, que viene un barquito en llamas. A las 9 de la mañana, cuando ya se había reunido una multitud, la ciudad entera tembló. El Mont Blanc explotó con la fuerza de 2,9 kilotones de TNT. La verdad, no sé de explosivos. 2,9 kilotones de TNT. ¿Cuánto es eso? La onda expansiva rompió ventanas a más de 80 kilómetros y creó un tsunami en el puerto. Más de 2.000 personas murieron al instante. Casi 9.000 resultaron heridas, muchas de ellas cegadas por el vidrio, volando a velocidades supersónicas. Mira, hay una foto de cómo quedó el puerto. Tú ves el barco y al igual hay que rascarle un poquito el carbón que funciona. Pero, ¿tú has visto cómo ha quedado el resto del puerto? 12.000 edificios quedaron reducidos a polvo. ¡Qué barbaridad las fotos, eh! La verdad que digno de museo. Quedaron sin hogar. Los hospitales Hostia. colapsaron y el caos era absoluto. Y aunque la ayuda llegó desde todo Canadá y Estados Unidos, la lección había sido brutalmente clara. Una cadena de errores humanos, silencio y un mal diseño pueden detonar una ciudad entera. Que el barco encima era francés, ¿no? Si fuese de otro país nos daría un poquito más de igual. Pero era francés, duro, ¿eh? La explosión de Halifax no solo dejó cicatrices físicas, redefinió la forma en que el mundo gestiona emergencias. Pero para miles, esa mañana la historia terminó antes de que pudieran entender lo que estaban viendo. Claro, tú imagínate, te vas al puerto a ver la movida, a ver qué está pasando con el barco en llamas, un segundo, ¡pum!, desintegrado. Duro, ¿eh? Nos vamos a una catástrofe causada por un pintor. Vamos allá. Cuando Adolf Hitler y el partido nazi tomaron el poder en Alemania, no llegaron disparando, llegaron prometiendo orden, pureza racial y una supuesta recuperación económica. Pero su ideología antisemita culpaba a los judíos de todos los males del país, ¿Vale? desde la inflación hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y lo peor es que millones de personas lo creyeron. Esto es lo típico, le siembras a la población una idea y a partir de ahí los puedes manipular rápido. Los políticos, los grandes cargos tendrían que pasar un test psicológico. Claro, eso era otra época. Ahí nadie controlaba nada. Llegó este pibe y dijo, Mira, vamos a hacer un mundo mejor. y la gente, bueno, vale, ok, ya está. En 1935, las leyes de Nuremberg despojaron oficialmente a los judíos de sus derechos como ciudadanos. Ya no podían casarse con alemanes, trabajar en ciertos empleos, ni tener voz en la vida pública. Vale. La marginación era legal y sistemática. Cuando O sea, era legal pegarle una paliza a tu primo el judío. Increíble. estalló la guerra en 1939, esa marginación se convirtió en encierro. Los judíos fueron confinados en guetos bajo condiciones inhumanas, Vale. donde el hambre y las enfermedades eran parte del día a día. Y Buah. en 1941 se activó lo que los nazis llamaron la solución final, un plan para exterminar por completo a la población judía de Europa. Auschwitz, Treblinka
y Sobibor son lugares que hoy suenan a horror inevitable. Se me ha puesto un poco la piel de gallina, ¿eh? Me dices Auschwitz, si tienes un poquito de conocimiento de la historia, sabes lo que ha pasado ahí, es jodido, ¿eh? Pero que en su momento fueron proyectos de ingeniería logística, trenes, hornos, gas y números. Millones murieron en cámaras de gas, otros por fusilamientos masivos, hambre, trabajo forzado o marchas de la muerte. Y no fueron solo los judíos, también fueron perseguidos los romaníes, personas con discapacidad, esclavos, disidentes políticos y homosexuales. Básicamente querían limpiarlo todo lo que no encajase con su ideología, limpiado. Nadie que se saliera de la norma impuesta tenía garantizado el derecho a vivir. Cuando los aliados liberaron los campos en 1945, la cifra era incomprensible. 6 millones de judíos asesinados y 5 millones más no judíos. ¡Qué barbaridad, eh! Por cierto, se ve que había judíos que cruzaban de Francia a España por Andorra, y ahí algunos andorranos de la época lo que hicieron fue cargarse a los judíos, robarles. Se dice de que a día de hoy las familias más ricas provienen de haberles robado a los judíos. Hay un libro al que se supone que le tuvieron que cambiar los apellidos a las familias del libro porque coincidían con familias importantes de aquí de Andorra. Claro, a día de hoy tampoco le puedes recriminar al hijo del que hizo eso, no le puedes recriminar lo que hizo, su abuelo o su primo. Pero sí, mucha gente se benefició de matar, de cargarse judíos y mira, te robo el oro. Vale, muy feo, la verdad. El Holocausto es una de las atrocidades más sistemáticas, documentadas y ejecutadas de la historia. Y todo eso ocurrió porque una nación decidió que exterminar era legal. Hay un montón de pelis sobre esta etapa de la humanidad y la verdad que es una etapa que tú la ves y dices, joder, qué gilipollas que es el ser humano. La cosa es que a día de hoy sigue siendo igual de gilipollas, sigue siendo el mismo ser humano. Como que no aprende, ¿eh? Como que no acaba de aprender. Hiroshima y Nagasaki. Ya que aquí esto fue una putísima barbaridad, ¿eh? Por parte de Estados Unidos. Es que Estados Unidos a día de hoy tendría que estar en deuda con Japón. En una deuda infinita. ¿Sabes lo que te quiero decir? En agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, el objetivo era claro: forzar una rendición inmediata y evitar una invasión que podría haber cobrado millones de vidas. Pero la forma en que se logró esa rendición dejó cicatrices imposibles de cerrar. La guerra en el Pacífico había sido brutal. Japón no daba señales de rendirse y el 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, el mundo cruzó un umbral que ya no tenía regreso. La bomba Little Boy cayó sobre Hiroshima. Me vi el documental y que se te pone la piel de gallina, ¿eh? Tú estás viendo el documental y dices, ¿en serio? ¿En serio es así el ser humano? Hay un japonés que se ve que sobrevivió a las 2 explosiones. Ponte que primero fue en Hiroshima, tal, explotó la bomba, sobrevivió. Se fue a Nagasaki porque tenía familia allí y reventó otra bomba. Pero sobrevivió a las 2. Estaba cargada con uranio 235 y explotó con la fuerza de 15.000 toneladas de TNT. La Virgen. En segundos, 70.000 personas desaparecieron. Otras decenas de miles murieron lentamente en las semanas siguientes por quemaduras, heridas y radiación. 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó la segunda bomba, Fat Man, esta vez sobre Nagasaki. Aunque más potente, 21 kilotones de explosión, la geografía montañosa de la ciudad limitó el daño. Aún así, 40.000 personas murieron en el acto. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es lo que os digo. Estados Unidos a día de hoy tendría que estar en deuda, ¿eh? Con Japón. Tendría que decir, hostia, nos pasamos, sí, estábamos en guerra y tal, pero se nos fue la putísima olla. ¿Qué queréis, japoneses? ¿Qué os pongo? A finales de 1945, más de 200.000 personas habían muerto entre las dos ciudades, la mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos, y muchos más quedarían marcados de por vida por enfermedades, traumas y malformaciones genéticas. El 15 de agosto, no es en plan explota la bomba y ya te mueres. Es en plan que luego a nivel ADN puede modificarte el ADN, la radiación, y puedes tener malformaciones. Tus hijos pueden llegar a tener malformaciones. Es como que se contamina el ADN. Es jodido. Japón se rindió oficialmente. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Y la peña, o sea, es que esto me parece espectacular.
la peña celebrándolo. Sí que es cierto que Japón estaba un poquito con el pintor que hemos visto anteriormente y tal, pero, hostia, es que hay maneras y maneras, yo creo. Y reventar una bomba en un país ya no es en plan te vas a cargar a los soldados, ya es en plan te vas a cargar a la población civil. Es jodido, ¿eh? Pero lo que comenzó ese mes fue algo completamente distinto. La era nuclear, una etapa de miedo constante, carrera armamentista y preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Ya os digo, ahí entró la Guerra Fría. La Guerra Fría, para quien no lo sepa, básicamente países diciéndose: Hola, tengo 300 bombas nucleares. Ah, bueno, yo tengo 643. el otro. O sea, yo tengo 700. A día de hoy sigue habiendo un montón de bombas nucleares, que dices, a ver, relajémonos. El desastre de Texas City, un fertilizante, el mismo que se usa para hacer crecer cosechas, ¿Vale? fue lo que destruyó una ciudad entera. El ¿Cómo? 16 de abril de 1947, en el puerto de Texas City, un barco de carga francés, el SS De verdad. Quítenle los barcos a Francia. No les dejen hacer barcos a los franceses. Grand Camp, estaba atracado con más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio a bordo. Un El nitrato de amonio, seguramente, si tú le acercas una llama, explota, ¿verdad? compuesto común, usado como fertilizante, pero que bajo ciertas condiciones se convierte en una bomba. Si algún día monto un jardincito, voy a ir con mucho cuidado a comprar fertilizante. Tía, qué miedo, ¿no? A las 8 de la mañana se detectó un pequeño incendio en la bodega del barco. Intentaron apagarlo, pero al no lograrlo, el capitán ordenó algo que parecía razonable: cerrar las escotillas para sofocar las llamas. Si hay un incendio, lo mejor es que corra el aire un poco, ¿no? Que no se condense todo. Sí que es cierto que el oxígeno aviva las llamas del incendio. En esta situación, ¿qué hacen realmente? Cierren la escotilla y si la sala está cerrada herméticamente bien, lo que va a ocurrir es que se va a apagar el fuego. Lo malo es que se estén liberando gases y cambie la presión de la sala. Entonces ahí se convierte la habitación en una bomba. ¿Sigamos? Sabía es que eso aceleraría una reacción química incontrolable, Vale. provocando una explosión del cargamento. La detonación fue tan poderosa que se escuchó a más de 240 kilómetros de distancia. Una Ok. nube en forma de hongo se elevó sobre la ciudad. Hostia, qué barbaridad, ¿eh? Imagínate vivir aquí y de repente se escucha tremenda explosión, te asomas y está todo en llamas, con una cortina de humo que no te deja ver nada. Mientras la onda expansiva destruía casas, fábricas, refinerías y el muelle completo. Fragmentos del barbaridad. barco salieron volando a kilómetros y muchos trabajadores murieron al instante. Qué mala suerte que reviente el barco y morir porque te da una chapita del barco, ¿eh? El desastre no había terminado. Al día siguiente, un segundo barco, el SS High Flyer, también cargado con nitrato de amonio, explotó en el mismo puerto, ¿Francés? ampliando la destrucción aún más. Se Qué estima barbaridad. que entre 500 y 600 personas murieron. Más de 5.000 resultaron heridas. Cientos de cuerpos nunca pudieron ser identificados. Miles quedaron sin hogar y los daños materiales fueron incalculables. Qué barbaridad, ¿eh? Comenzó como un incendio menor en un barco estacionado, terminó convirtiéndose en uno de los peores accidentes industriales en la historia de Estados Unidos. Pero el primer barco revienta porque hay una fuga o lo que sea, o igual ha sido provocado. Pero el segundo barco fue a raíz de la explosión del primero. Yo lo único que sé es que es un barquito francés. Ya está, no sé más. Y bueno, gente, en el próximo día veremos el resto de catástrofes. Aún nos quedan algunas que son muy tochas y la humanidad pues ha sobrevivido a ellas. Bueno, los que murieron allí no, las cosas como son. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós.